Muy buenas tardes a todas y todos los participantes en este Congreso Internacional Propuestas para la Paz y el Desarrollo que se desarrolla en Bogotá, Colombia, este 6 de mayo. Felicito a todos y todas los organizadores y a todos los invitados internacionales y, por supuesto, a todos los participantes. Colombia se merece la paz. Nosotros que vivimos una guerra civil de 12 años y un conflicto político-social que duró muchísimas décadas, podemos comprender en forma más directa lo que es la ansiedad, la esperanza de un pueblo, de la comunidad internacional, por terminar con ese conflicto. Les deseamos que todo ese proceso de diálogo, negociación que se está desarrollando en estos momentos en La Habana entre el gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, esperando se incorpore también lo más pronto el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, tengan frutos que se puedan construir, aplicar y que sean garante para la reunificación de la sociedad colombiana. Nosotros nos pusimos 4 propósitos cuando empezamos el proceso de la negociación. Por cierto, nosotros dialogamos 8 años, de los cuales 2 fueron de negociación. Esos 2 años de negociación, los propósitos, nosotros los vimos en 4 direcciones. Primero, tomar acuerdos políticos que fueran a superar las causas que habían originado el mismo conflicto. Entonces, la superación del conflicto armado a través de acuerdos políticos era el primer objetivo. El segundo objetivo era que en base a estos acuerdos se iniciaría el proceso de democratización del país. Vivíamos en una dictadura militar y teníamos que entrar a la fase de la democratización del país. Otro objetivo importantísimo era que esa democratización se logra a base de el estricto cumplimiento de los derechos humanos, la vigencia plena de esos derechos humanos. Y el cuarto objetivo era la reunificación y reconciliación del pueblo salvadoreño, es decir, superación del conflicto armado, inicio de la democratización del país, lograr la plena vigencia de los derechos humanos y la reunificación y reconciliación del Salvador. A lo largo de estos 23 años, nosotros firmamos la paz el 16 de enero del año 92, han pasado 23 años en el cumplimiento de esos acuerdos que han venido transformando a El Salvador. No ha sido fácil, pues los sectores que siempre se oponen a la paz, que no participan de esa esperanza, se oponen, ¿verdad? Y entonces vienen bloqueando, obstruyendo, pero es importantísimo que en los acuerdos de paz quede suscrito cómo se va a verificar, cómo se le va a dar seguimiento al cumplimiento de esos acuerdos que se suscriben entre 2 partes, pero con los testigos, los protagónicos del pueblo y por supuesto la comunidad internacional. En nuestra modesta experiencia, durante toda la negociación, y los diálogos que tuvimos desde el año 84, 87, 89, hasta que iniciamos la negociación el 4 de abril del 90, siempre estuvo acompañado por la comunidad internacional. Colombia formó parte de esos equipos, por cierto, desde el grupo de Contadora de 1983, que fue un esfuerzo de los países de América Latina para acompañar la pacificación en la región centroamericana, ha estado presente,
hasta el cumplimiento de los acuerdos de paz en los aspectos de la verificación, y ahora, por supuesto, hay cooperación, ¿verdad? Todavía. Es importantísima la parte tanto de acompañar el proceso de negociación, porque la comunidad internacional está viendo, está contribuyendo no solo como intermediario, como gestor, como testigo, o como, llegado a un caso, pues, tener un rol más intenso, como se ha dado en otros países, particularmente en El Salvador, ¿verdad? Que no solo fueron en sí intermediarios, sino que contribuyeron a una mediación con propuestas, llegado a los impases que tuvimos. Pero bien, cada experiencia es distinta. Entonces, lo importante es que haya una comunidad internacional que sea testigo de lo que ambas partes llegamos a firmar, a concluir en cada aspecto, porque la siguiente etapa es ya el cumplimiento, y la verificación siempre de la comunidad internacional es muy importante, pero también hay que crear un mecanismo nacional, ¿verdad?, de fuerzas sociales, fuerzas productivas, partidos políticos, que acompañen a las dos partes para el fiel cumplimiento de esos acuerdos. Los tiempos, el calendario, ¿verdad?, las fases, qué doy yo, qué das tú en el cumplimiento, es importantísimo. Por ejemplo, el proceso de desmovilización del Ejército Nacional de la Democracia, así se llamaba nuestro ejército guerrillero del FMLN, tuvo un año para ir desmontando su estructura militar. Por cada cumplimiento de acuerdos, un porcentaje de guerrilleros se incorporaban a la vida institucional, política del país y productiva. Sus armas se cincelaban y se colocaban en un container que lo observaban las Naciones Unidas. Y el ejército, que se había concentrado en todos los cuarteles, por acuerdo de paz, tenía que reducirse en un 51.2%, en el sentido de que iba a ir disolviendo los batallones élites, los batallones de la guerra y toda su estructura de guerra. Así, cuando llegáramos al 100% de desmontaje del ejército guerrillero, también el ejército se había reducido el porcentaje que le llevaba a un ejército para la democracia, no para la guerra. También quiero decirles de que se depuró el ejército de todos aquellos elementos que abusaron del poder, obstaculizaron la justicia y hicieron actos de corrupción. Se formó una comisión específica nombrada por ambas partes. Eso es muy importante. Bueno, esto es el componente de la desmovilización del ejército guerrillero, que, por cierto, tanto para los del FMLN como para la Fuerza Armada salvadoreña, hubieron oportunidades, lógicamente, de reinserción, ¿verdad? Por ejemplo, todos los militares que se fueron de reubicación y baja, se les dio un proyecto productivo a través del gobierno, y todos los excombatientes de FMLN que entraban a la vida institucional y política del país, se les dieron proyectos productivos, sea para la agricultura, que fue el grueso, o para las microempresas. Otro porcentual, 20%, entró a la nueva Policía Nacional Civil que se estaba configurando. El acuerdo era que en su primer contingente de 10,000 entrara un 20% de excombatientes y un 20% de policías previamente evaluados que hubieran pasado la academia nueva que se estaba construyendo. El otro 60% era de la población civil. Ahora podemos decir que todos los contingentes posteriores ya son solamente la sociedad civil, por eso se llama Policía Nacional Civil. Otro aspecto fue la agricultura, ¿verdad? Todos los que fueron a la agricultura, hubo un proceso también de cambio, ¿verdad? Bueno,
En estos 23 años sucedieron otros problemas, porque el proceso de la democratización que se inició, donde se establecieron libertades, derechos, y el pueblo pudo, y ahora lo hace, expresarse libremente, organizarse libremente, ese proceso tenía que ir acompañado también de un proceso económico, ¿verdad? Que si bien es cierto, en el acuerdo de paz no se acordó la reforma estructural, pero por lo menos se tomaban medidas para ir democratizando esa economía. En estos años, particularmente los 18 años que gobernó la oligarquía a través del partido Arena, no se produjo eso, sino que al contrario, se concentró más la riqueza en poca mano y el pueblo se volvió más pobre. El componente neoliberal que privatizó, intentó privatizar varias cosas, porque también nosotros como oposición nos oponíamos, ¿verdad? Y parte suscriptora de los acuerdos de paz. Pero a la vuelta de los 23 años, por cierto, 6 años ya gobernados por el FMLN desde el año 2009 a la fecha, pero lo que fue anterior, el modelo neoliberal trajo hasta la dolarización a nuestro país. Entonces eran dos procesos, el proceso de democratización política, nuevas instituciones, todas con rango constitucional, producto de los acuerdos de paz, y el modelo neoliberal. No se podían encontrar, eran opuestos. Y también el modelo neoliberal violentaba la Constitución de la República del año 83, que es la que nosotros con los acuerdos de paz reformamos. Le hicimos 34 reformas a esa Constitución que le dieron rango constitucional a los acuerdos de paz. Ha sido en estos últimos 6 años, con el primer gobierno del Frente, Mauricio Funes, y ahora con Salvador Sánchez Serén, que es un compañero que ha luchado, ha sido miembro de la Comandancia General del FMLN y firmante de los acuerdos de paz, es que se ha empezado a detener el modelo neoliberal, a desmontar poco a poco, y el cumplimiento de los acuerdos de paz ha sido más profundizado, ¿verdad? Nuevos consensos tenemos ahora, nuevos retos para enfrentar nuevos problemas, como es el de la inseguridad ciudadana, que es un problema más estructural que se ha acumulado poco a poco en los últimos años, debido a múltiples factores, que lo voy a explicar brevemente. Y también ha empezado a reactivarse la economía y, por supuesto, la inclusión social. Hoy decimos nosotros que vivimos un momento de transformación, de cambio. Lógicamente tiene muchos obstáculos. La oligarquía, que fue desplazada de la administración del país hace 6 años, no descansa día y noche de cómo revertir este proceso y cómo crear un Estado fallido, un Estado de inestabilidad, y a eso nos enfrentamos y son nuestras nuevas luchas. El problema de la inseguridad que nosotros atravesamos es multifacético, desde la impunidad misma, que no hemos podido superar porque el informe de la Comisión de la Verdad, que es el informe que nosotros pactamos en los acuerdos de paz, que la Comisión de la Verdad iba a presentar un informe en base a testimonios de las personas que fueron violentadas por la dictadura y que se cometieron contra sus familias delitos de lesa humanidad. Lo que sacara esa comisión, acuerdos, resoluciones, si bien es cierto no tenían vinculación jurisdiccional porque no era un ente juzgador, pero sí recomendaciones importantísimas. El gobierno de aquel momento de Cristiani, en el año 93, que fue cuando se presentó el informe, ya el FMLN había autodestruido sus armas, es decir, cuando las sacó de un container donde se habían acumulado y las picó, las cinceló. Ya había pasado ese momento, que fue el 15 de diciembre del año 92, y estábamos en el informe en el año marzo 93. La oligarquía, a través de Arena y la Fuerza Armada
rechazaron el informe, incluido la Corte Suprema de Justicia, que venían una serie de medidas para que se suspendieran muchos jueces, se inhabilitaran muchos personeros del ejército, y eran 3 tipos de recomendación: reformas legales, inhabilitaciones y resarcir el daño moral y material de víctimas. Esto fue rechazado y hasta la hora, a través de una ley de amnistía que decretaron inmediatamente, nosotros todavía no teníamos diputados ni diputadas para detener eso, persiste, ¿verdad? No han querido reconocer ni pedir perdón la Fuerza Armada. Sin embargo, se han creado con el gobierno de Mauricio Funes, nuestros gobiernos, comisiones para resarcir el daño moral material de víctimas, la probúsqueda de los niños desaparecidos en el conflicto. Varios casos se han ventilado en la Corte internacional, ¿verdad? En la Corte, Interamericana de Justicia, caso Los Jesuitas, caso Monseñor, caso de niños desaparecidos, que han sido sentenciados a favor de las víctimas y que es una obligación del Estado cumplir. Ha sido hasta con el gobierno del Frente que se han empezado a cumplir. Ahora, en la actualidad, el Frente Humanitario, todas las organizaciones tienen el compromiso, pues, de seguir luchando por el esclarecimiento de esa verdad. El libro, el informe que presentó la Comisión de la Verdad, es estudiado en muchas escuelas ahora. Esto lo traigo de tema porque ningún violador de derechos humanos que ni siquiera pidió perdón. Entonces eso hace que los sectores del crimen organizado, el narcotráfico, somos país de tránsito de la droga que va hacia Estados Unidos, tengan castigado a nuestro pueblo también, ¿verdad? Incorporando juventudes a través de lo que conocemos como maras. Bueno, la lógica es que no les interesa que haya paz ni seguridad, ¿verdad? Porque se les acaba el negocio. Y por otro lado, los mercaderes de las armas, ¿verdad? Entonces, las agencias de seguridad privada. Entonces, hay sectores del país que han hecho, y poderosos, ¿verdad?, han hecho de la delincuencia, de la inseguridad un negocio. Y la lógica de nuestro gobierno, que es darle seguridad a la ciudadanía, y por eso tiene un plan de El Salvador Seguro que ha sido construido por un nuevo consenso de fuerzas políticas, sociales, productivas, religiosas, que estamos empeñados en que la paz llegue a El Salvador. Bueno, amigas y amigos, ¿verdad? Estas lecciones pequeñas, breves, que hemos aprendido nosotros en nuestro país, se las he querido transmitir para que ustedes, en la valoración del Congreso, el análisis que están haciendo, preparándose para el posconflicto, ¿verdad?, y la reconstrucción para el desarrollo, los tengan en cuenta, ¿verdad? Nunca nos olvidemos que la paz es un proceso en construcción y que la paz no es igual a pacificación, ¿verdad? La pacificación muchas veces se da porque te aplasto a otra fuerza y creo que ya logré la paz, pero la paz se logra en una forma integral, ¿verdad?, resolviendo problemas políticos, económicos, sociales, culturales, y se hace con el pueblo protagónico también, ¿verdad? El espacio que se va a avecinar en Colombia debe hacer participar a todo el pueblo, y la parte de cultura, la parte de memoria es fundamental, porque puede usted tener trabajo, puede tener vida productiva, que es esencial para el desarrollo, pero si no comprende de dónde venimos, no puede realmente interpretar el presente, apreciarlo y proyectar el futuro. Por eso es muy importante que ustedes también sean partícipes protagónicos, ¿verdad?, en la verificación y cumplimiento de esos acuerdos que se han pactado. Y por otro lado, nunca despreciar la comunidad internacional que ayuda a los pueblos a que se cumpla al pie de la letra también lo pactado. Porque las fuerzas de la derecha, ¿verdad?, fuerzas oscuras que quieren revertir los procesos de paz, lo que no ganaron en la mesa de negociación, lo pretenden ganar a la hora de la implementación, ¿verdad?, desconociendo
a veces los acuerdos que se toman. Por eso todos debemos de estar pendientes y construyendo también esta paz, que no termina. Nosotros llevamos ya 23 años de ese proceso y no terminamos de construir la paz. Es una cosa permanente y hemos aprendido que la paz es integral. No solo es el silencio de las armas, allá no funcionan, ¿verdad? Ya no hay guerra, dice uno. Pero como decía el Papa Juan Pablo, cuando vino a El Salvador 2 veces, uno en medio de la guerra civil en el 83 y otra después en el 96, y nos dijo, miren qué bien, ¿verdad? Que ya no hay guerra, pero hay una guerra del hambre. Tienen que sumar fuerzas, unirse para derrotar este nuevo desafío que ustedes tienen, que es el hambre. Entonces, a esta altura nosotros siempre decimos, ¿verdad? Tenemos que sumar todo el pueblo con los consensos necesarios, incluidas las fuerzas que ahora se oponen. Hay que ver cómo se suman, porque la paz es una tarea de todas y todos, y es fundamentalmente política, ¿verdad? Pero tiene a su base la voluntad política de hacerlo. Yo les deseo de todo corazón, ¿verdad? Ya que no pude estar presente por motivos de fuerza mayor en mi país, he sido recientemente electa diputada a la Asamblea Legislativa, diputada propietaria, me tienen siempre la orden, y en mi partido FMLN soy la secretaria de Relaciones Internacionales y de Memoria Histórica, soy miembro de su dirección y soy, como ustedes saben, firmante de la paz. Les deseo pues que tengan éxito en este congreso para estructurar propuestas para la paz y el desarrollo. Y como bien dicen ustedes, en sus objetivos es tener insumos, ¿verdad? Esto que yo les he transmitido, espero contribuya a esos insumos, reflexiones, sabiendo que cada país es distinto, ¿verdad? Pero el propósito de lograr la paz en el mundo a través del diálogo, la concertación, son principios que todos y todas debemos militar en el mundo. Apoyar Colombia es apoyar una causa justa. Apoyar Colombia es apoyar la paz de América Latina y del mundo. Por eso la apoyamos.